Cuando volvamos de Irán tendremos uno de nuestros grandes portaaviones, el USS Abraham Lincoln, quizás el más grande del mundo, que se acercará a unas 100 yardas de la costa y dirán: muchas gracias, nos rendimos. Y cuando se habla de que somos una amenaza extraordinaria e inusual para los Estados Unidos, y estamos seguros que ese no es el sentimiento del pueblo norteamericano, ese es el sentimiento del gobierno norteamericano o el pretexto que usa el gobierno norteamericano para agredirnos, uno se pregunta, ¿cuál es la amenaza? ¿Qué es lo extraordinario en esa amenaza? ¿Qué es lo que es inusual en esa amenaza cuando Cuba es un país de paz? Estas son las dos declaraciones que están aumentando las tensiones entre Estados Unidos y la isla de Cuba. Otra vez Trump, pues amenazando con una intervención militar allí en Cuba, y por supuesto la respuesta del gobierno cubano. Nos acompaña Manuel Cuesta, es opositor cubano, está desde La Habana. Señor Cuesta, buenos días, un gusto saludarlo aquí en Noticias Caracol. Buenos días y gracias de nuevo por la invitación. Es un momento sobre todo tan tenso como este. ¿Por qué tan tenso como este? Es decir, en este momento, ¿cómo lo vive la isla, señor Cuesta? La isla lo está viviendo como ese momento en que las espadas se levantan, la posibilidad de diálogo y negociación se disipa, se disuelve, la situación económica empeora y ese sentimiento de pavor en torno a lo que pueda ocurrir pues va creciendo entre todos los cubanos de todos los sectores. Todo combinado, por supuesto, con una especie de rara expectativa de que de algún modo eso pueda empezar a cambiar la difícil situación en la que estamos viviendo y que se agudiza en los últimos años en el país. ¿Lo de Trump es una buena idea, señor Cuesta? No lo es, definitivamente. Yo he sido de los quizás pocos desde el Consejo para la Transición Democrática en decir posicionar de que una intervención militar no es exactamente lo que quiere, sobre todo el sector más racional de la política cubana. De que sí, de que la transición hacia la democracia es un desafío que tenemos que afrontar, que merece todo el apoyo de Estados Unidos, de la comunidad internacional, de América Latina, merecería también el apoyo de Colombia, pero que esto es un asunto que hay que resolver, primero entre cubanos, segundo, de manera pacífica, para poder lograr que definitivamente el país se encamine y se enrumbe hacia las direcciones que queremos la mayoría, que es la de la democracia, el bienestar, la reconciliación nacional y al mismo tiempo la reinserción de Cuba en el hemisferio occidental. No quiero que se interprete esto como una pregunta donde uno esté apoyando una intervención. Quiero alejarla precisamente de ese tema. Y es cómo lograr esa transición democrática con un régimen que ha estado en Cuba durante muchos años y que se han intentado cientos de veces de diálogo. ¿Qué otras estrategias se pueden implementar aquí, señor Cuesta, para lograr esa transición que no sea una intervención militar? Yo creo, y ahora hay condiciones y circunstancias favorables para eso, que hay que apostar a conectar, vincular a la mayor parte de la ciudadanía que está luchando y que quiere un cambio democrático con esa alternativa que nosotros estamos tratando de impulsar. Si se logra montar en el barco de la transición a la mayoría de los ciudadanos, a una cifra crítica, ni siquiera tiene que ser todo el país, yo creo que eso dispara el proceso de transición tal y como nosotros lo creemos. Esa es una estrategia que se ensayó en el pasado, tuvo relativo éxito, las condiciones del momento no lo ayudaron, las circunstancias del momento no ayudaron a que tuviera un éxito rotundo, pero es una propuesta y una alternativa que tiene condiciones ahora que hay que mirarla como un proceso, no como un acontecimiento o un evento que de pronto, un evento revolucionario que de pronto va a traer la democracia por magia, pero sí se puede empezar a construir ese proceso y para eso estamos trabajando e invitando a la comunidad internacional a que nos apoye en ese sentido. Sí, señor Cuesta,
¿A qué punto, cuál es la situación humanitaria hoy de Cuba? ¿A qué punto ha llegado el bloqueo económico? Mira, la mayoría de los hospitales tienen serios problemas para funcionar. Eso es una verdad absoluta. El transporte público está colapsado porque definitivamente básicamente depende de la entrada de diésel en Cuba. No funciona ni siquiera con el petróleo que se produce en la isla. Eso ha llevado al encarecimiento de los alimentos para, sobre todo, las personas más deprimidas de la sociedad, los más vulnerables. Sobre todo también los ancianos, la gente ya jubilada, que viven de pequeñas pensiones por la improductividad de un país que no ha generado economía propia. ¿Sabes? Cuba siempre ha estado en esa trampa geopolítica en la que nos colocó el gobierno, por la cual dependíamos siempre para poder solventar las mínimas necesidades del país, dependíamos del exterior. Y en ese sentido hay una presión social y económica muy poderosa, muy fuerte, que está dañando a los sectores muy vulnerables del país. Claro. Hay una de los argumentos que dice el señor Miguel Díaz-Canel, y es que supuestamente a Trump le está causando cierta incomodidad las marchas del 1 de mayo. Pero ¿qué tan significativas fueron estas marchas? ¿Es cierto que son las más bajas en la historia de la Revolución Cubana? Por supuesto que son las más bajas. Una de las características de este régimen es la creación y construcción permanente y deliberada de Apotemkin. La idea de demostrar que sí, todo está funcionando. Mire, el régimen no tiene apoyo popular, eso lo sabe. De hecho, lanzó una recogida de firmas y ya todas las evidencias demuestran que de alguna manera todas las evidencias demuestran de que hubo fraude en ese proceso, ¿no? Definitivamente. Sí tiene apoyo, un negro hablando de eso, un negro hablando de eso. Yo no soy que sacar la mierda. Hay una señora aquí, debe esperar que ella se calme y se retire. Ya verá, ya ve cómo está respondiendo, ¿no? Definitivamente con esa vena racista que todavía se instala aquí en el país. ¿Lo están insultando, señor Cuesta? Así mismo, escúchela. Pero no, si son palabras soeces, mejor no, señor Cuesta. No, pero bueno, escuche. Escuche. Escúchela. Esa es la realidad. ¿Por qué parte de Cuba va, señor Cuesta? Yo estoy en La Habana, en la ciudad, en el reparto de la ciudad de Alamar, estoy ahí. ¿Y eso qué es? ¿Una plaza? ¿Es un parque? No, esto es una esquina donde hay un parque así grande, verde, y bueno, aquí vive de todo como en botica, como solemos decir en Cuba, ¿no? Pero este es un buen ejemplo, señor Cuesta, es decir, ¿usted me quiere retratar ese nivel de polarización que hay en la isla? Definitivamente, sí, definitivamente. Ese hay un nivel de polarización alto en sectores reducidos, la polarización en sectores reducidos. La mayoría de la población, pues de alguna manera quiere los cambios, pero hay sectores todavía que heredaron, fueron los que de alguna manera participaron de este proceso político y han heredado esa mentalidad de que la revolución no es todo, de que hay que seguir trabajando en favor de ella, de que la revolución lo dio todo, como usted acaba ahora de comprobar, y donde sale definitivamente esa vena del uso del racismo para tratar de callar la boca. Yo soy afrodescendiente, obviamente, tratar de callar la boca a quienes de alguna manera tenemos una visión absolutamente distinta, ¿no? Y fíjese como ella sigue, para que tenga una idea clara de dónde va el asunto. Sí, señora, pero estoy conversando, pero usted no puede interrumpir una conversación.
Usted no puede interrumpir una conversación. Si usted es profesora de historia, es una persona decente, usted no puede interrumpir una conversación. Usted tendrá su opinión, pero no debe interrumpir una conversación. Si usted es una profesora de historia, ¿no? Me dice, entonces no debe interrumpir una conversación. ¿Está bien? Ok, perfecto. Ahí lo tiene. Me imagino, y una profesora... Sí. ¿Es lo que usted vive esto todos los días, señor Cuesta? Casi todos los días. De hecho, el otro día estuve frente a mi casa, justamente estuve ahí a la policía, ¿no? Definitivamente esto es una realidad concreta, pero no es la mayoría. Eso se lo puedo decir con absoluta certeza, que no es la mayoría. Bueno, este ingrediente de polarización, profesora de historia, me dice usted, señor Cuesta. Exactamente. Claro, le dijo ella, me imagino, en una de las escuelas públicas allí en La Habana. Bueno, pues señor Cuesta, nosotros de verdad le agradecemos mucho estos minutos. Mire, en medio de esta conversación se cruza usted y nos cruzamos con una realidad también que vive el pueblo cubano, y es un nivel de polarización tremendo. ¿Usted cree que es una polarización que se agudiza con esto de Estados Unidos también? Claro. Eso alimenta de alguna manera a esos sectores. Sobre todo son personas de más de 75 años, personas ancianas de más de 75 años que de alguna manera sienten la nostalgia, notan en la realidad cómo se pierde todo aquello que supuestamente había significado progreso, bienestar para el país, cómo se va perdiendo y se va destruyendo definitivamente. Sí. Y la reacción es, ¿sabe? El estado de duelo, primero ese estado de duelo que supone la negación de lo que está ocurriendo y al mismo tiempo la crítica profunda a quienes revelan la realidad, como es el caso mío y como es el caso de muchos activistas de mucha gente. Y me manda aquí una pregunta nuestra directora de Noticias Caracol en Vivo, Mónica Montealegre, y que creo que es vital, señor Cuesta. ¿Qué tan fácil es disentir en Cuba? Bueno, expresar la opinión, tratar de asociarse, de reunirse, es una tarea bastante difícil. Hay personas, como en mi caso, y como hay otros tantos casos, que de alguna manera han sobrepasado ese minuto, de ese momento, pero básicamente lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba es que el régimen va reprimiendo a todos, sobre todo los más jóvenes que de alguna manera salen a las calles a expresarse, a disentir. Es una situación verdaderamente tensa y difícil, pero por ahí vamos. ¿Poco ha cambiado? Poco ha cambiado eso, aun cuando las redes sociales han ayudado bastante a que la gente logre expresarse. Claro. Y a que la gente encuentre ese nicho por el cual critica, a veces muchos jóvenes sobre todo insultan al gobierno, etcétera. Pero básicamente va por ahí. Señor Manuel Cuesta, opositor cubano, nos atiende a esta hora desde La Habana. Ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación.